Lección 1. Observando los cambios. Es interesante pensar en el comportamiento de las personas que han vivido durante este periodo. Por supuesto, los cambios han parecido muy significativos a lo largo de los años. ¿Qué tipo de cambios cree usted que han impactado más el comportamiento de las personas? Creo que los avances tecnológicos han jugado un papel enorme en la forma en que interactuamos. Excelente punto. Las redes sociales han transformado nuestros estilos de comunicación. ¿Verdad? La gente está más conectada, pero a veces se siente menos personal. Exactamente. Es un arma de doble filo. ¿Cómo crees que afecta esto a las relaciones? Creo que puede crear malentendidos, pero también fomentar nuevas conexiones. Sí, se trata de encontrar un equilibrio entre las interacciones en línea y cara a cara. Lección 2. ¿Cómo preparar el equipaje para la aventura? No olvides llevar botas de montaña, protector solar, repelente de insectos y un botiquín de primeros auxilios. Por supuesto, son esenciales para una caminata segura y placentera. ¿Qué más crees que podríamos necesitar para nuestro viaje? Quizás algunos bocadillos y mucha agua para mantenerse hidratado. Gran idea. Las barritas energéticas siempre son una buena opción. Sí, y también deberíamos llevar un mapa o descargar algunas aplicaciones de senderismo. ¡Qué inteligente! Es fácil perderse sin un buen guía. Claro, tengo muchas ganas de explorar los senderos y disfrutar de la naturaleza. Yo también. Será una aventura inolvidable. Lección 3. Cocinar juntos. Buen plan. Empezaré salteando la cebolla y el ajo. Suena perfecto. Esos sabores realzarán el plato. Después puedo añadir los tomates y dejarlos cocer a fuego lento. Genial. Lo sazonamos mientras se cocina. Sí, agregar algunas hierbas lo hará aún más sabroso. ¿Qué hierbas crees que deberíamos utilizar? La albahaca y el orégano funcionan bien juntos. Encantan. Además, la comida huele de maravilla. No puedo esperar a probarlo cuando esté listo. Lección 4. Planes de viaje. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Solo por una semana y luego regreso a casa. ¡Qué bien! Una semana es un buen tiempo para relajarse. Exactamente. Quiero explorar todo lo que pueda durante ese tiempo. ¿Tienes un itinerario específico planeado? Tengo algunos lugares en mente, pero también estoy abierto a sugerencias. Esa es la mejor manera de viajar. Explorar espontáneamente puede llevarte a grandes aventuras. Por supuesto, me encanta descubrir tesoros escondidos por el camino. Será un viaje emocionante, seguro. Lección 5. Mantenerse motivado. ¿Cómo mantenerte motivado para ir al gimnasio todos los días? Encuentro un compañero para entrenar y nos hacemos responsables mutuamente. Esa es una estrategia inteligente. Contar con apoyo hace una gran diferencia.
Claro, es más divertido entrenar juntos. ¿Tienes un horario establecido para tus entrenamientos? Sí, normalmente nos reunimos por las mañanas para empezar bien el día. Es una excelente manera de mantener la energía. ¿Qué tipo de entrenamientos haces? Lo mezclamos con entrenamiento cardiovascular y de fuerza para mantener las cosas interesantes. Parece un plan genial. Quizás necesite unirme a ustedes algún día. Lección 6. Disponibilidad de habitaciones. Sí, tenemos una habitación para ti. Fantástico. Esperamos con ansias nuestra estancia. ¿Qué servicios ofrecen? Contamos con piscina, gimnasio y desayuno de cortesía incluido. Suena genial. La piscina está abierta todo el año. Sí, tiene calefacción, así que puedes disfrutarla incluso en invierno. Perfecto. Me encanta nadar. ¿Y el gimnasio? El gimnasio está bien equipado con todas las máquinas más modernas. Genial. Sin duda, querré seguir con mis entrenamientos. Claro, también puedes explorar los senderos cercanos. Lección 7. Anastasia y la Revolución Rusa. La historia de Anastasia y la Revolución Rusa es fascinante. Sí, el siglo XX trajo muchos cambios a Rusia. Así fue, la historia de Anastasia es una mezcla de misterio y tragedia. Exactamente. ¿Cuáles crees que fueron los mayores impactos de la revolución? La caída de la monarquía supuso un enorme cambio en la dinámica del poder. Cierto, cambió la vida de muchas personas, incluida la familia real. Me pregunto cómo habría sido diferente la vida de Anastasia sin la revolución. Es fascinante pensarlo. Nació en un ambiente tan privilegiado. Sí, y luego todo cambió drásticamente. Lección 8. Viaje a Bali. Recientemente hice un viaje a Bali el mes pasado. Suena increíble. Bali tiene lugares muy interesantes para explorar. De verdad, las playas y los templos eran absolutamente impresionantes. ¿Visitaste algún templo específico? Sí, visité el templo de Uluwatu. Las vistas desde allí eran impresionantes. He oído que las vistas del atardecer son espectaculares. De verdad que lo son. Los colores del cielo eran increíbles. ¿Qué más te gustó de Bali? La comida local estaba deliciosa. Probé muchísimos platos nuevos. Lección 9. Tocar el piano. ¿Tocas el piano? Sí, es uno de mis pasatiempos favoritos. Genial. ¿Formas parte de alguna banda o actúas en solitario? Generalmente toco en solitario, pero he participado en algunos conjuntos pequeños. Suena divertido. ¿Qué tipo de música te gusta tocar? Me encanta la música clásica, pero también disfruto el jazz. El jazz en el piano debe ser realmente expresivo. Lo es,
La improvisación le da mucho carácter a la música. Me encantaría escucharte tocar algún día. Lección 10. Una historia personal. Es una historia que no leí en un libro ni aprendí en un aula. En serio, ¿qué quieres decir? Lo vi y lo viví, como muchos de vosotros. Qué interesante. ¿De qué se trató la experiencia? Se trataba de superar desafíos y descubrir la resiliencia. Ese tipo de historias suelen ser las más impactantes. Exactamente. Nos enseñan lecciones que no podemos aprender solo estudiando. Estoy totalmente de acuerdo. Las experiencias de la vida real nos moldean. Sí, y a menudo también inspiran a otros. Lección 11. Pasión por la fotografía. Una cámara aún puede tomar fotografías hermosas, incluso con una configuración simple. Es muy cierto. Todo es cuestión de perspectiva y del momento. Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Me encanta capturar la naturaleza y los momentos espontáneos de las personas. Son temas geniales. Cuentan historias muy ricas. Sí, cada foto puede evocar emociones diferentes. ¿Tienes alguna fotografía favorita que hayas tomado recientemente? Sí, es una foto de un atardecer sobre las montañas. Suenan increíble. Me encantaría verlo algún día. Lección 12. Reserva de billetes. Planifiquemos dos funciones, una por la mañana y otra por la tarde. Suena genial. Reservemos entradas para la tarde entonces. Buena idea. Nos dará tiempo para explorar antes del espectáculo. Exactamente. También podemos comer algo cerca. ¿Tienes algún restaurante específico en mente? He oído muy buenos comentarios sobre ese restaurante italiano que está a la vuelta de la esquina. Perfecto. Me encanta la comida italiana. ¿Cuál es tu plato favorito? No puedo resistirme a una buena lasaña. ¿Y tú? Soy fan de los espaguetis a la carbonara. Son muy ricos y deliciosos. Lección 13. Decisiones sabias. Vamos a conseguirlo entonces. Más vale prevenir que curar. No, creo que es una decisión sabia. Exactamente. Siempre es bueno prepararse para lo inesperado. ¿Qué crees que deberíamos priorizar para nuestro viaje? Creo que deberíamos centrarnos primero en empacar lo esencial. De acuerdo. Así no olvidaremos nada importante. Deberíamos también hacer una lista de verificación para realizar un seguimiento. Sí, eso sin duda nos ayudaría a mantenernos organizados. Vamos, será divertido prepararnos juntos. Lección 14. Las granjas de Nueva Zelanda. ¿Sabías que las granjas de Nueva Zelanda también son famosas por sus deliciosas frutas? Sí, he oído que sus kiwis y manzanas son excepcionales. Exactamente. El clima allí es perfecto para cultivar una variedad de frutas.
Me encantaría visitar esas granjas algún día. Sería increíble ver los huertos en persona. Y probar fruta fresca directamente del árbol suena delicioso. Claro, ¿tienes alguna fruta favorita de Nueva Zelanda? Creo que me encantarían sus cerezas, he oído que son dulces y jugosas. De verdad que sí. Planeemos un viaje algún día. Lección 15. Aspiraciones presidenciales. Sabes, es fascinante cómo una figura puede ser tan conocida fuera de Texas. Por supuesto, uno se pregunta por qué tanta gente quería que se postulara a la presidencia en el 2000. ¿Verdad? Parece que incluso gente de otros estados vio algo especial en él. Quizás fue su carisma o sus políticas las que resonaron en el público. Exactamente. Es curioso cómo una personalidad puede trascender las fronteras regionales. ¿Crees que sus antecedentes jugaron un papel en ese atractivo? Sin duda, sus experiencias moldearon su visión y lo hicieron cercano a muchos. ¿Y no es intrigante cómo la cobertura mediática puede amplificar tales cifras? Sin duda, los medios pueden crear una narrativa que influya significativamente en la percepción pública. Lección 16. Iniciativas verdes. Creo que apoyar a las organizaciones que plantan árboles realmente podría marcar una diferencia. Excelente punto. Los árboles desempeñan un papel crucial en nuestro medio ambiente. Sí, no solo aportan oxígeno, sino que también ayudan a combatir el cambio climático. Exactamente. Además, crean hábitats para innumerables especies. Y no olvidemos cómo realzan la belleza de nuestras comunidades. Por supuesto, es como devolverle algo a la naturaleza y, al mismo tiempo, mejorar nuestro entorno. ¿Crees que la gente se está volviendo más consciente de este problema? Ojalá que sí. La concientización es el primer paso para lograr un cambio positivo. Es inspirador ver a personas y grupos tomar medidas para lograr un futuro más verde. Lección 17. Gestión de proyectos. Realmente necesitamos hacer seguimiento a todo, es crucial para el éxito del proyecto. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Una excelente comunicación es clave para evitar malentendidos. Y no podemos permitirnos retrasos, cada paso cuenta para cumplir nuestro plazo. Exactamente. Es importante mantener el rumbo, sobre todo con tantas piezas en movimiento. ¿Has consultado al equipo sobre su progreso? Todavía no, pero planeo hacerlo más tarde hoy para asegurar que todos estén alineados. ¡Qué bien! Es fundamental que mantengamos a todos informados y motivados. Por supuesto, la moral del equipo puede afectar mucho la productividad. Asegurémonos de mantener ese impulso a medida que avanzamos. Lección 18. Etiqueta social. Es interesante cómo ser educado realmente puede cambiar la dinámica social. Es cierto, una persona educada suele evitar irritar a los demás, sobre todo en espacios públicos. Exactamente. Los pequeños detalles, como no poner la música demasiado alta, son muy útiles.
Sí, demuestra consideración por quienes te rodean. Y ser consciente de tu entorno es parte de ser respetuoso. Por supuesto, se trata de crear un ambiente agradable para todos. ¿Crees que hoy en día la gente se está volviendo menos consciente de la etiqueta social? A veces parece así, pero creo que muchos todavía valoran la cortesía. ¡Qué buen punto! La amabilidad realmente puede marcar la diferencia en las interacciones. Lección 19. Regreso a casa. Siempre está contenta de volver a casa en Gales donde están sus amigos. ¡Qué bien! Hay algo especial en volver a lugares conocidos. Por supuesto, es reconfortante estar rodeado de amigos y familiares. ¿Y no es maravilloso reencontrarse con los seres queridos después de estar lejos? Sí, esos momentos crean recuerdos imborrables y fortalecen lazos. Además, es agradable compartir historias y experiencias de tu tiempo fuera. Exactamente, es como ponerse al día con la vida del otro. Y estar en un entorno de apoyo puede ser muy reconfortante. Claro que sí, es importante tener un lugar donde te sientas como en casa. Lección 20. Hospitalidad. Queremos que cada huésped tenga una estancia cómoda con nosotros. Ese es un aspecto crucial de la hospitalidad. La comodidad es clave. Por supuesto, marca una gran diferencia en la experiencia general. Además, un ambiente acogedor anima a los huéspedes a volver. Exactamente, se trata de crear una experiencia memorable. ¿Crees que pequeños gestos pueden mejorar la comodidad? Claro, pequeños detalles como toallas limpias o una cálida bienvenida son muy importantes. Sí, son esos detalles considerados los que más aprecian los huéspedes. Y garantizar que todos se sientan valorados es esencial en la industria hotelera. Lección 21. Recomendaciones de viaje. Hay tantas atracciones que es abrumador. Lo sé. ¿Hay algún alojamiento recomendado en esta zona? Sí, por supuesto, he oído hablar muy bien de algunos hoteles locales. Me alegra saberlo. Un alojamiento cómodo puede mejorar la experiencia de viaje. Exactamente, es agradable tener un lugar acogedor al que regresar después de explorar. Y estar cerca de las atracciones lo hace aún mejor. Sí, la comodidad es clave cuando viajas. Entonces, ¿prefieres hoteles o alquileres vacacionales cuando viajas? Generalmente me inclino por los alquileres vacacionales para lograr una sensación más hogareña. Lección 22. Vida asequible. Encontré un lugar por $300 al mes y los servicios están incluidos. Parece una oferta increíble. ¿Cómo la encontraste? Vi un anuncio en línea y decidí llamar antes de las 6 como sugirieron. ¡Qué buena decisión! Siempre es bueno actuar rápido cuando encuentras algo asequible. Claro, me sorprendió la cantidad de opciones disponibles.
Es bueno ver que todavía hay opciones económicas disponibles. Verdad, sobre todo en el mercado actual, donde los precios pueden ser tan altos. ¿Estás planeando visitar el lugar pronto? Sí, quiero probarlo y ver si satisface mis necesidades. Lección 23. Legado olímpico. No se fundó el movimiento olímpico hace algunas décadas. Sí, lo fue. Sin embargo, no está claro si el Seorí está siguiendo el plan original de su fundador. Es un punto interesante. La visión parece haber evolucionado con el tiempo. Por supuesto, el enfoque ha cambiado de maneras con las que algunos podrían no estar de acuerdo. ¿Crees que los cambios han sido beneficiosos para los juegos? Es difícil decirlo, sin duda algunos aspectos están más comercializados ahora. Cierto, es necesario mantener un equilibrio entre el deporte y los negocios. Exactamente, preservar el espíritu de los juegos es crucial para su integridad. Será interesante ver cómo continúa evolucionando el movimiento en el futuro. Lección 24. Consejos de conveniencia. Sí, tengo buenos consejos para que sea más práctico. Es muy práctico. Me alegra oír eso. ¿Para qué necesitas consejos? Siempre estoy buscando formas de hacer que las tareas diarias sean más fáciles y eficientes. Tiene sentido. Pequeños ajustes pueden ahorrar mucho tiempo. Exactamente. Planificar con antelación me ayuda a optimizar mi día. Por supuesto, ¿sigues alguna rutina específica? Sí, las mañanas son cruciales, así que preparo todo la noche anterior. ¡Qué buen enfoque! Crea un ambiente positivo para el resto del día. Sí, y me da más tiempo para otras actividades que disfruto. Lección 25. Desafíos deportivos. Recibió muchos lanzamientos durante la temporada. Parece que se enfrentó a un gran desafío. ¿Cómo lo manejó? A pesar de las burlas de los fanáticos y los jugadores, mantuvo la compostura. Impresionante. Mantener la concentración bajo presión no es tarea fácil. Por supuesto, su determinación brilló durante toda esa temporada. Logró algún éxito notable a pesar de las dificultades. Sí, tuvo una temporada notable y demostró que sus críticos estaban equivocados. ¡Qué inspirador! Demuestra resiliencia ante la adversidad. Exactamente. Es un recordatorio de que el trabajo duro puede llevar al éxito. Lección 26. Comprender las diferencias. Los prejuicios a menudo surgen de las circunstancias de nuestro nacimiento, ¿no es así? Sí, y a veces nuestras diferencias son tan profundas que crean división. Es lamentable, especialmente cuando compartimos el mismo continente. Por supuesto, te hace preguntarte cómo podemos superar esas diferencias. La educación y el diálogo abierto son esenciales para entendernos mutuamente. Sin duda, la empatía juega un papel fundamental en la superación de barreras. ¿Ha observado alguna iniciativa destinada a fomentar la inclusividad?
Sí, hay más programas enfocados en promover la diversidad y la aceptación. ¡Qué esperanza! Es un paso hacia una sociedad más unida. Lección 27. Preferencias de comestibles. Lo tendré en cuenta. ¿Tienes algún supermercado favorito? Sí, disfruto mucho comprando en el mercado orgánico local. ¡Qué bien suena! ¿Qué es lo que más te gusta? Valoro los productos frescos y la variedad de productos locales. Eso siempre es una ventaja. Apoyar a los agricultores locales también es importante. Claro, me alegra saber de dónde viene mi comida. ¿Has probado alguna receta nueva con los ingredientes que compras allí? Sí, he estado experimentando con diferentes frutas y verduras. Suena divertido. Cocinar con ingredientes frescos puede ser muy gratificante. Lección 28. Impacto económico. Con un alto nivel de desempleo, ¿se beneficiarán realmente los habitantes locales de los nuevos empleos? La respuesta parece ser sí o no, dependiendo de varios factores. ¡Qué interesante! ¿Qué factores influyen en este resultado? Bueno, los tipos de empleos creados y su accesibilidad juegan un papel muy importante. Por supuesto, si los trabajos no se adaptan a la población local, no servirá de mucho. Exactamente. Además, la formación y la educación son esenciales para obtener beneficios a largo plazo. Por lo tanto, no se trata solo de crear puestos de trabajo, sino también de garantizar que sean sostenibles. Sí, y asegurarnos de que las comunidades locales participen en el proceso. Eso suena como un enfoque equilibrado para el desarrollo económico. Lección 29. Eficiencia editorial. Es fascinante lo lejos que ha llegado la tecnología en el ámbito editorial. Sí, y nos permite publicar artículos más rápidamente y a menor precio. Exactamente. Es increíble pensar en la eficiencia que tenemos ahora. Tanto el despacho semanal como los horarios se han adaptado a este cambio. Por supuesto, se trata de seguir el ritmo del mundo acelerado en el que vivimos. ¿Has notado cómo las plataformas digitales han cambiado la forma en que leemos? Sí, los lectores electrónicos y los artículos en línea hacen que la información sea muy accesible. Pero es un arma de doble filo, a veces la calidad puede verse afectada. Cierto, equilibrar la velocidad y la calidad es crucial en la industria editorial. Lección 30. Tiempo de transporte. Los autobuses suelen pasar cada 10 o 15 minutos, dependiendo de la ruta. ¡Qué práctico! Son puntuales todo el día. Depende de la hora del día, pero por lo general mantienen un buen horario. ¡Qué tranquilidad! Odio esperar tanto tiempo en la parada del autobús. Yo también, me alegra saber que no tendrás que esperar mucho tiempo. ¿Hay alguna ruta en particular que te parezca más confiable? Las rutas principales tienden a ser más consistentes, especialmente durante las horas pico. Me alegra saberlo. Me aseguraré de seguirlos cuando viaje.
Sí, planificar tu viaje puede marcar la diferencia. Lección 31. Aprendiendo nuevas habilidades. Decidí intentarlo y aprender algo nuevo este año. ¡Qué emocionante! ¿Tomas clases o aprendes por tu cuenta? Prefiero tomar clases porque lo encuentro más estructurado. Tiene sentido. Tener un profesor puede ayudar a aclarar las cosas rápidamente. Exactamente. Además, interactuar con otros me mantiene motivado. Estoy de acuerdo. A veces, las actividades en grupo pueden hacer que el aprendizaje sea más ameno. ¿Y tú, cómo prefieres aprender? Generalmente aprendo por mi cuenta, usando recursos en línea y videos. Ese también es un enfoque excelente. Te permite flexibilidad en tu horario. Lección 32. Servicios complementarios. No, no se le cobrará por el reemplazo, es complementario. Qué bueno saberlo. Siempre es bueno que las empresas ofrezcan servicios gratuitos. Por supuesto, demuestra que se preocupan por la satisfacción del cliente. Sí, y realmente puede generar lealtad entre los clientes. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia cuando era necesario reemplazar algo? Por suerte no, pero he oído historias de empresas que cobran extra. Eso puede ser frustrante. Es reconfortante cuando una empresa asume la responsabilidad. Exactamente. Me hace más propenso a volver a lugares donde se trata bien a los clientes. Totalmente. Un buen servicio puede marcar la diferencia en nuestra experiencia. Lección 33. Opciones de alquiler. Deberíamos explorar los alquileres disponibles en su área deseada. Sí, eso suena bien. Reservamos directamente o a través de una agencia. Reservar a través de una agencia a veces puede ofrecer mejores opciones. Es cierto, a menudo tienen acceso a anuncios que no están en línea. Exactamente. Además, pueden ayudarte con cualquier pregunta o inquietud. ¿Pero crees que vale la pena el coste extra? Podría ser, especialmente si te ahorra tiempo y molestias. Entiendo tu punto. Que alguien se encargue de los detalles puede ser un alivio. Claro, analicemos nuestras opciones antes de tomar una decisión. Lección 34. Mensaje vacío. Creo que deberíamos hacer una lluvia de ideas sobre lo que necesitamos para nuestro proyecto. ¡Qué buena idea! ¿Qué crees que es lo más importante? Creo que deberíamos comenzar por esbozar nuestros objetivos principales. Sí, tener objetivos claros guiará nuestros esfuerzos. Y luego podemos dividir las tareas para que sean manejables. Exactamente. Es más fácil abordar tareas pequeñas que un solo proyecto grande. Debemos asignar plazos para cada tarea. Eso suena razonable. Nos ayudará a mantener el rumbo. Perfecto. Empecemos con nuestro plan. Lección 35. Aventura con materiales de arte.
Estoy entusiasmado por esta salida a la tienda de artículos de arte. Será un día divertido y productivo. Yo también. Qué ganas de ver todos los materiales que podamos encontrar. ¿Tienes algún proyecto específico en mente para tus nuevos materiales? Sí, estoy planeando empezar un cuadro que tengo en mente. Suena genial. ¿Qué colores piensas usar? Me atraen los colores vibrantes, realmente dan vida al arte. Estoy de acuerdo. Los colores brillantes pueden aportar mucha energía a una pieza. Exactamente. También espero encontrar pinceles únicos en la tienda. Eso sería genial. Usar diferentes herramientas puede cambiar mucho tu técnica.